¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que estamos escribiendo entre todas y entre todos. Y en Vía X, en tu propia vía, se abre la comunidad del pensamiento para analizar al país desde todos los puntos de vista. Como este, ¿no? Porque a 2 años de que comenzara la investigación sobre su caso, finalmente se produjo la formalización de la ex candidata a gobernadora por la región metropolitana, también ex candidata senatorial Karina Oliva. Ella junto a otros 11 ex militantes del partido Comunes son acusados de delito de fraude de subvenciones, hechos que habrían ocurrido durante la campaña de la ex candidata por la gobernación metropolitana. Hoy Karina Oliva nos acompaña en Stock disponible para hablar precisamente de este tema y aclarar muchas dudas. Karina, bienvenida a este Living Ciudadano. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Freddy? Muy bien. ¿Y usted cómo está, Karina? ¿Cómo han sido estos 2 años para usted? Raros. No sé si lo puedo decir, contradictorios. He ido cabalgando contradicciones en estos últimos 2 años, pero dentro de todo tranquila. Tengo esa tranquilidad de que cuando te acusan y no haces algo, tú puedes decir, bueno, puedo seguir caminando, puedo seguir avanzando. Y replegada también, muy en mi familia, muy en dedicarme a volver a amar lo académico, al estudio, al analizar, al reencuentro latinoamericano. Entonces estoy como con esa contradicción de que hay una herida que duele mucho, que es lo que pasa en noviembre del 2021, pero también con otras alegrías que van ahí equilibrando la vida. Bueno, le agradecemos también por venir a aclarar precisamente estas dudas que nacen con esta noticia, ¿no?, que ha estado en la palestra, Karina, y que tiene que ver con su caso, ¿no? Y que habla precisamente, ¿no?, de explicarle a la gente que Karina Oliva ha sido formalizada, ¿no?, y otros también 11 ex participantes o militantes de Comunes que fueron por un eventual fraude que quedó con arresto domiciliario nocturno. Sí. Usted, ¿no, Karina? De hecho, dice que esto fue básicamente por disfrazar los gastos electorales, también solicitar devoluciones y defraudar al fisco, entre las otras acusaciones que usted enfrenta. De hecho, según la querella del Consejo de Defensa del Estado, usted se estimó un perjuicio al fisco por un total de 293 millones de pesos, además de un intento por defraudar por otros 110 millones de pesos. Son graves las acusaciones que están sobre usted, ¿eh? Sí, mira, nosotros la querella del Consejo de Defensa del Estado la conocimos horas antes de la formalización, porque es una querella que se interpone a último minuto. También entiendo que hay una cierta formalidad que cuando tienen que ver con cosas del Estado, el Consejo de Defensa tiene que hacerse parte. Sin embargo, lo que primero yo puedo decir es que por primera vez soy formalizada después de 2 años de una investigación desformalizada, una investigación de oficio que apertura el Ministerio Público, después la que también solicita el Servicio Electoral que se investigue, y también por la solicitud de Cruzcoque y Alessandri, candidato a senador también, con quien yo me topé 1000 veces en la campaña senatorial en debate. Y me parece que lo importante que yo puedo decir es que para mí la formalización, que para la opinión pública es importante también aclarar, la formalización es cuando a uno le dicen de qué te acusan. Exacto. Y empieza un proceso de ejercicio de la defensa, y por primera vez yo lo puedo ejercer después de 2 años. Y eso, desde ahí yo lo miro, este procedimiento, como optimista, porque estar 2 años esperando saber de qué me acusan es complejo. Y por otra parte, y tristemente te puedo decir, Freddy, que yo de una u otra manera igual me he sentido como condenada por los medios de comunicación sin tener hoy día, incluso sin tener un juicio todavía, sino que estamos en proceso de medida de prueba. Y en ese caso creo que yo me he sentido como un poco relacionada a lo que se conoce en América Latina y en Europa, sobre todo lo que es como un lawfare, donde a ti te imputan delitos de manera muy comunicacional y que las medidas de prueba son muy débiles porque lo que quieren es sacarte un poco de la palestra pública y política. Sin embargo, después que Karina, usted está formalizada con cautelares por un juzgado, ¿no? Y usted llegó a un acuerdo con la Fiscalía para esto. ¿Por qué su defensa llega a un acuerdo con la Fiscalía? El acuerdo es como extraño, porque el acuerdo era o nos alargábamos una sesión, la audiencia de formalización, y en vez de hablar y validar las medidas cautelares, nos íbamos definitivamente al fondo de la causa. Entonces el juez llamó a los abogados, que eso ocurre regularmente en los espacios,
y nosotros nos allanamos a la medida cautelar que el Ministerio Público solicitó, que era un arresto domiciliario nocturno. Sí, disculpe, pero es que pasa que gente de derecho, ¿no?, ha señalado que sobre este caso y otro, que cuando un juez aplica una cautelar es porque hay una posibilidad de que esto realmente sea así, ¿no?, de acuerdo a lo que el juez determina. Usted está buscando cautelares nocturnas, estamos grabando este programa en la tarde, por eso usted está con nosotros acá, ¿no? Para aclararle a toda la gente que voy a estar a las 8 de la noche en mi casa. Que usted no está infringiendo la cautelar que la justicia le aplicó, ¿no? Sí, mira, yo esto lo tomo con cierta tranquilidad porque primero también entiendo el contexto nacional. Las causas que tienen que ver con este tipo de acusaciones, que el delito fraude subvenciones, la acusación que tengo hoy día yo, no tengo una acusación por fraude al fisco, tengo una acusación por delito fraude subvenciones, que es distinto. Es una cautelar que yo entiendo que en el contexto nacional, con todo lo que ha ocurrido, con todos los casos de este año, está mucho más gravosa y también lo puedo comprender. ¿Y sabes qué? Porque también no decidimos como a replicarla o contestarla contundentemente, porque también queremos dar una señal a la ciudadanía de que nos pueden, primero, Yana, que cuando empiece la investigación me investiguen. Segundo, que ir colaborando en lo que tanto la Fiscalía como el Ministerio Público van solicitando, me refiero a los jueces. Y es una medida que es gravosa, pero bueno, tengo tranquilidad con eso también, con que quiero dar la señal de que en general estas peleas que se dan por las cautelares no te llevan a discutir bien el fondo. Y yo prefiero tener el arresto domiciliario nocturno y dedicarme estos 100 días de la investigación a aclarar la causa. Ahora, como comunicacionalmente una medida arriesgada, Karina, porque por un lado acepta una cautelar y por otro lado dice, no, esto me sirve para prepararme para una defensa, comunicacionalmente, ¿no? Es que claro, porque... porque su caso ha sido muy comunicacional también. Es muy comunicacional y mucho menos jurídico que comunicación, por decirlo así. Recuerda el allanamiento que fue víctima el Partido Común, al cual usted pertenecía, ¿no? Que imagínate, y ahí estamos viendo cómo imagínate un partido allanado por primera vez en democracia en veda electoral. Hay cosas que a mí todavía no me quedan muy claras de la causa. Respecto a lo que yo puedo decir en mi particularidad, el Servicio Electoral en el 4 de abril del 2023, después del proceso sancionatorio que apertura en mi contra y contra el administrador electoral, dice que las cuentas están aprobadas, que los servicios están prestados, que hay medios de conformación de las pruebas. Entonces, el que se quiera decir esos montos que establece el Ministerio Público con la querella del Consejo de Defensa del Estado, es curioso porque, y te lo explico de esta manera muy gráfica, la primera vuelta al gobierno regional, Catalina Parot tuvo un gasto total, que fue, ¿te acuerdas? Un crédito bien bullado, de 790 y fracción millones de pesos. Claudio Rego tuvo un gasto total de 780, 790 millones de pesos. Mi campaña total fue de 484 millones de pesos. Es decir, mi campaña en términos de rendimiento electoral fue la más barata. Claro. Sí, recordemos que es más barata, pero es más concentrada los precios, y lo dijo el propio CIPER, ¿no?, cuando saca este titular, para que hablemos también de lo que ha sido en la prensa esto. Disculpe, pero déjame leer el titular, Karina, para que usted también lo explique. Esto que sacó CIPER, que dice que la rendición de la campaña de gobernadora de Karina Oliva, 7 militantes de su partido presentan boletas que suman 137 millones de pesos, ¿no? Después se fue acomodando esta cifra de acuerdo a todo lo que salió después, ¿no? Pero básicamente son los mejores pagados, digamos, en cuanto a servicios prestados en una campaña, su círculo más cercano, digamos. ¿Sabes qué? Nosotros cuando respondimos al servicio electoral, el procedimiento sancionatorio, nosotros evidenciamos que no son los más pagados. Porque la campaña primera vuelta duró desde el 11 de enero hasta el 10-11 de mayo. Prácticamente los 5 meses. Hay una interrupción electoral que la Fiscalía no consideró en el proceso de formalización. Sí, porque el CERVEL no paga interrupciones electorales. No paga, lo que hace, y lo dice el instructivo de la circular número 1, lo que no se hace es propaganda electoral. No se paga la radioemisora, no se paga los volanteos, pero los equipos de campaña se sostienen. Y lo dice, lo que se puede pagar son 3 ítems. Y lo dice
y lo dice el Servicio Electoral porque la ley lo estableció así. ¿Y sabes por qué lo estableció? Porque el legislador, y los legisladores también en ese debate de la postergación era como personas que daban un mes y medio sin trabajo de los equipos de campaña. No estoy hablando de brigadistas ni de eso. Eso por una parte. Segundo, nosotros entregamos al Servicio Electoral tablas comparativas en lo que eran los equipos de campaña, tanto la mía, la que fue Catalina Parot, la de Rojo Edwards, y está dentro de ese marco. Entonces, aquí, y para ser muy honesta, yo siento que hubo una intención de decir que mi campaña fue mucho más cara y mucho más concentrada. ¿Ya? O sea, usted dice que pagó sueldos de mercado, disculpe, estuvo a las dentro del mercado. Es más, a mí me parece muy extraño cuando se quiere decir en términos de la formalización, y creo que ahí hay un error, que los servicios no se prestaron. Cuando hacer una campaña de la región metropolitana con más de 9 millones de electores... Disculpe, para que vayamos viendo caso por caso también está bueno esto que está aclarando usted, Karina. Por ejemplo, Martín Miranda Sepúlveda cobró 40 millones de pesos, dice Ciper Chile, en los 5 meses de campaña. De esa época, ¿no? 8 millones mensuales más o menos. Camila Ríos Puebla cobró 25,5 millones en los 5 meses de campaña legal. Y así, bueno, no, porque suman las 6, el mes de segunda vuelta. 20,6, 4,5, en fin, no son... Jorge Ramírez también, que había sido presidente de Comunes, también cobró... Sí, pero ahí en ese reporte no separa primera vuelta y segunda vuelta, eso por una parte. Segundo, ahí contabiliza... que es más, en una de las declaraciones que están en la carpeta investigativa, una de las personas que declara por parte del Partido Comunes dice que ella subió documentos errados y que eso se aclararon. Por ejemplo, y lo voy a aclarar otra vez más, que tiene que ver con eso, que salió un supuesto desayuno de 50 millones, que es el que más me comunicacionalmente golpeó. Sí. Y eso ya está desacreditado. Esa persona primero dice que ella subió y llegó y le puso porque había una cotización. Y esa cotización no se ejecutó. Es más, el servicio que de manera muy maliciosa los medios de comunicación han instalado es un desayuno que se preparó con otro proveedor, fue otro servicio. Ya. Y esa factura ni siquiera existe porque el servicio no se solicitó, no se hizo con ese proveedor. ¿Y quién pagó ese desayuno entonces? ¿Cómo se pagó ese desayuno? ¿Cuál? El que usted está hablando, ¿no? El de junio. El de junio fue otro, no, es que 13 de junio creo que fue, ¿no? Fue en la mañana. Ese desayuno es otro proveedor con otra factura y que no tiene ese valor. Entonces se mezclan peras con manzana y se confunde la opinión pública. Esa factura supuesta que sale nunca existió, ni siquiera existe la factura. Porque tampoco se pidió el solicitud. O sea, se mandó una factura. No se mandó una factura, se subió erradamente. Las plataformas electorales de rendición son súper complejas. Y la persona que en términos administrativos colaboraba en subir documentos se equivocó y la subió. Y nosotros eso lo aclaramos al servicio electoral. Y en la resolución que yo te decía... ¿Y qué hubiese pasado si esto no hubiese sido escándalo? ¿Se hubiese pagado igual por el servicio electoral eso? No, porque no existe la factura. El servicio electoral es una institución seria, que para tú rendir tú tienes que entregar tanto documento tributario, medios de prueba e informes. Perfecto. Entonces, hay errores. Las campañas, si tú entras a revisar las observaciones, casi todos los candidatos cometen errores en la primera entrega de documentos. Sobre todo en las campañas Vamos más a hablar de los errores, Karina, más adelante también, para ver hasta dónde usted realmente está consciente, ¿no?, de todo esto que está ocurriendo. Por ejemplo, los sueldos que se le pagó a su círculo cercano, el señor Martín Miranda. ¿Usted sabía los montos que se le estaban pagando? Usted señaló que no habían sido 40, sino que 30 en una entrevista en Mega, ¿no? Eso dividido por los 5 meses, 6 meses, son 5 millones de pesos mensuales. Mira, la verdad, y yo esto también lo he reiterado muchas veces, lo que era la administración de la campaña, y así como también ha quedado claro el proceso de investigación por parte de la Fiscalía, yo no trataba nada que ver con la prestación de los servicios ni con los acuerdos económicos con nadie. La campaña del gobierno regional metropolitano, una candidata como yo, que primero no tenía el nivel de conocimiento que tenía el resto de los candidatos, etcétera, dedicada exclusivamente a hacer campaña. Lo que a mí a veces me cuesta entender que se olvide que la campaña que hice yo al gobierno regional es una campaña de alto despliegue.
no solo comunicacional, sino que muy territorial. ¿Ya? Entonces, hacerme cargo de lo administrativo, y eso también quedó tanto en el proceso sancionatorio aclarado, como también ha quedado que incluso quienes han ido a declarar nunca trataron conmigo términos económicos. Perfecto. Disculpe, pero Martín Miranda, aparte de ser el mejor pagado con estos 5 millones, tenía diversas labores en su campaña. Leo acá, fue jefe de campaña en ambas vueltas electorales. Habría sido No, también. no eran más vueltas electorales. ¿Fue solamente una vuelta electoral? En la primera vuelta. O sea, hay un error de la publicación entonces de CIPER, esto. Sí. Ya, habría sido encargado Porque de Carolina despliegue García territorial en asumió la segunda vuelta, vuelta. pero además sería el administrador electoral que habría cometido los errores que la tiene en esta situación. ¿Fue él el que cometió estos errores que usted está sufriendo ahora en este escarnio público que está sufriendo, Karina? Y esta cautelar de no poder salir desde las 8 de la noche de su casa. ¿No? Bueno, ahí por primera vez voy a estar viendo harto Netflix. Pero en particular, respecto a... Yo no tomé ninguna, eso te puedo aclarar como muy contundentemente, ninguna de las determinaciones, tanto ni de remuneraciones, ni de prestaciones, ni de proveedores. Más, yo nunca trataba con proveedores. Segundo, cómo se tomaron esas decisiones, cómo se tomaron en términos administrativos, eso también es parte de una investigación que tanto a Karina, Martín disculpe. Miranda le corresponde aclarar. Sí, por eso en para la que nos instancia quede que claro, para corresponde. saber su responsabilidad puntual, ¿no? Porque usted es la que daba la cara por todo esto. ¿Cuál es su relación con Martín Miranda y qué responsabilidad entonces tiene él dentro de todo lo que usted está viviendo? Bueno, en particular yo puedo decirte que yo creo que primero Martín Miranda es alguien que trató de hacer una muy buena campaña. Creo que en términos estratégicos, en términos de diseño comunicacional, estratégico, despliegue, como jefe de campaña, lo hizo muy bien en primera vuelta, que es la que nos permitió pasar al balotaje, de una candidata que la conocía el 1%, que la conoce prácticamente a nivel nacional durante el 2021. Eso sí, yo creo que en términos, como lo dice el servicio electoral, aquí se actuó más bien con, y lo dice así la resolución del servicio electoral, con inexperiencia y impericia. Perdón, lo sancionó el CERVEL en abril. En abril, la sanción, Sí. pero no dice que hay actos dolosos. La resolución del CERVEL no establece que hay un acto doloso, dice que aquí hay impericia, que hay inexpertise. ¿Y por qué lo nombró usted en un cargo tan importante, Karina, si no tenía esta expertise o esta experiencia? Bueno, esos son... Y con un sueldo de 5 millones mensuales. Es Esos un sueldo para alguien bien experto eso, ¿no? Esos son cosas que, bueno, uno se va preguntando y que es parte también de pensar de que, y ahí mi reflexión personal, que para una campaña de las dimensiones y cómo la llevamos a cabo, cómo nos desplegamos, cómo convocamos, nosotros deberíamos haber, y en mi caso, y lo dije en otro medio hace unos días atrás, nosotros debimos prever que la campaña iba a crecer como queríamos que creciera. Ya. Por tanto, para dedicarnos exclusivamente a la estrategia comunicacional, a la estrategia política, a la estrategia de la gestión de la campaña, teníamos que tener un cuerpo completamente separado de lo que era lo administrativo. Y eso no se hizo. Y no se hizo, mira, eso no se hizo por querer perjudicar o sacar recursos. En la primera vuelta, se ha dicho que mi cuenta está abultada y eso es falso. En la primera vuelta, si yo hubiese, el máximo que yo podía acceder de reembolso electoral eran 790 millones. Y nosotros declaramos lo que gastamos de una campaña para los 9 millones de electores de la región metropolitana, desplegado en todos lados, desplegado en las redes sociales, desplegado en la calle, con brigadistas en todos lados, tratando de cubrir todos los puntos, porque la campaña yo no lo hacía sola, yo era el rostro de la campaña, era la candidata, pero el despliegue Karina, fue disculpe, descomunal. ¿Cuál fue el error entonces? ¿No? Porque usted me explica acá que prácticamente usted no tenía idea de nada, ¿no? ¿Cuál fue el error? Porque usted usted está con cautelares, alguien tiene que haber cometido un error para que usted esté con cautelares. Y te insisto, creo que... No pensando en un dolo, por supuesto. Yo por eso te digo, creo que aquí sí se cometieron errores administrativos, por algo el Servicio Electoral sanciona al administrador electoral. Y creo que el error que yo puedo reconocer es no haber puesto en lo que era la administración de la campaña. ¿Ya? Personas que conocieran
la magnitud y la dimensión de ese procedimiento. O sea, disculpe, ¿fue un error poner a Martín Miranda entonces en este cargo tan importante? Es que no solo... ¿De acuerdo a usted? Yo no lo quiero personalizar porque podría haber sido otro... Es que el CERVEL lo personalizó, por eso le pregunto. Sí, es que lo quiero decir como, si yo hubiese puesto a otra persona también propio del equipo de comunes, seguramente hubiese cometido errores similares por la dimensión. Pero creo en este caso y como que también hacer política ficción al respecto me es complejo. Por eso te puedo decir que nosotros, y tengo entendido, la resolución que establece el Servicio Electoral en abril de este año es muy directa y muy firme en decir, aquí hubo errores administrativos. La campaña se hizo, las cuentas están aprobadas, y bueno, el señor cometió los errores administrativos y por eso está sancionado. Karina, se lo pregunto directamente, porque usted es una persona con experiencia política ya, lleva hartos años haciendo política, pese a su juventud, ¿no? Pasó de muy niña haciendo política. En estos 2 años que usted ha también sido parte de este hecho, ¿usted cree que hay dolo detrás? ¿Se abultaron las cuentas de su campaña? No se abultaron. ¿Usted cree que nadie la abultó? ¿Usted pone las manos al fuego por todo su equipo? Yo creo que nadie la abultó. Es más, cuando he ido revisando la carpeta investigativa, he ido revisando las medidas de prueba de donde cada uno de los que está imputado ha podido entregar o pueda entregar su trabajo. A mí me da pena que personas que sí trabajaron sean también tan ninguneadas. Ya, o sea, perdón, nadie de su equipo abultó entonces cuentas para quedarse con dinero del fisco. Yo no creo eso. Nadie. No creo eso. ¿Usted da fe de eso? ¿De que nadie lo hizo? No, yo no creo eso. Yo creo que en materia de cada uno demostrar y ejercer su derecho a defensa, Perfecto. tanto de la opinión pública como hacia la fiscalía, de demostrarlo. A mí me costaría mucho pensar que alguien lo hizo con una intención. Sí creo que aquí hay intenciones de perjudicar y decir algo que no es. Mira, ¿de quién? ¿De quién son las ejemplo, intenciones? Porque usted también está desligada de su ex partido de Comunes. Sí, estoy desligada de mucha gente en realidad. Sí, por eso le pregunto. Entre que se desligó y entre también la desligaron de un día para otro, Karina, ¿no? Y nadie hizo... Yo no tuve derecho a presunción de inocencia, a mí nadie me preguntó, nadie me dijo nada. Pero eso es también parte de que lo que pasa en la política cuando está en momentos electorales. Sí, no, pero usted me acaba de decir que hay gente que la quiso perjudicar. ¿Quiénes son? Cuando por ejemplo, se insiste, y está en los medios de prueba, está ya certificado ante el Servicio Electoral, se entregó los antecedentes al Ministerio Público del desayuno 50 millones, que no existen. Y yo a veces siento, por eso te hablaba hace un rato del lawfare, porque es mantener a alguien acusado o acusada de manera sostenida cuando hay medio de prueba que comprueban lo contrario. Pero ¿por qué alguien querría hacer este asesinato de imagen de usted? ¿Por qué? Mira, y te voy a poner con otro ejemplo. Yo hace unos días atrás di una entrevista en CNN, en otro medio. Y al otro día da el señor Ilavaca, el diputado Ilavaca, jefe de bancada, y que le preguntan por Del mí, Partido Socialista. Y él dice que lo voy a parafrasear, ¿Ya? que da lo mismo si yo soy inocente o no, si soy absuelta o no, lo que yo no puedo hacer es volver a la política. Cuando alguien de la política, por prensa, dice que alguien que fue acusado o acusada, más allá que sea inocente, no puede volver a la política, es porque siento, ahí me comprueba, y con eso se configura, de que acusar a las personas que están haciendo política, con las que puedas tener un tipo de adversariedad. Claro. Pero disculpe, Karina, pero no fueron solamente adversarios políticos. Veamos este titular con sus declaraciones para también clarificar, ¿no? Esto lo dijo en abril, recién pasado. Karina Oliva lanza una bomba a Comunes, su expartido, ¿no? Quienes promueven la denuncia en mi contra recibieron financiamiento irregular en su campaña. Serían las diputadas Claudia Mix y la diputada Camila Rojas, ¿no? También Esta cuña yo no la vi. Esa no es una cuña mía. Es más, yo con la tercera, la primera vez que volví a hablar, es hace una semana. Disculpe, ¿la tercera habría inventado este titular? Esa cuña, tengo entendido que es parte de documentación, pero yo no he dado esa cuña. Pero usted está de acuerdo yo con no he esa... hablado con la tercera. ¿Pero usted está de eso. acuerdo con esa declaración? ¿La dio alguna vez? ¿La dio en algún momento? A ver, cuando yo voy a ser muy franca contigo.
cuando yo fui conociendo los procedimientos y cuando se dio el procedimiento sancionatorio interno de comunes, yo sentí, más bien por eso me voy a referir como a lo mío más que a eso, sentí que aquí no se quería conocer la verdad. Y es lo que yo he sentido durante todo este tiempo. No se quiere conocer la verdad porque da lo mismo si soy inocente, como dice el diputado y la vaca. Entonces las personas que hemos sido acusadas no tenemos derecho a hacer política. O que yo no tenga el derecho a mostrar evidencia cuando a mí me ejercieron un proceso sancionatorio en un partido. ¿Ya? Yo a eso, de eso he hablado. Yo esa cuña no se la he dado a la tercera. No, pero al margen de la cuña, porque me deja con mucha duda su declaración, Karina, ¿alguien de su partido operó contra usted? O sea, se lo digo directamente, ¿no? Claudia Mixo y Karina. Yo hoy día, y Camila Rojas. para ser honesta, yo no tengo pruebas para decir eso, pero pero sí lo he sentido que sí hubo intenciones. ¿Desde su partido? Es que no solo de mi partido, lo he sentido de varios lados. Cuando uno está siendo atacado y atacada ¿Ya? permanentemente y no tiene el derecho a ejercer defensa, tú te empiezas a cuestionar si esto es intencional o no. ¿Ya? Pero yo no tengo pruebas para acusar hoy día a alguien. Karina, a mí no me disculpe, gusta acusar sin pruebas. Entonces usted nunca lo habría dicho, esto que está entrecomillado a la tercera, ni siquiera en otro ámbito de la justicia o. Es que es curioso que se conociera algo así. Porque yo. No, pero al margen de eso, ¿usted ha dicho esto? O sea, ¿usted lo sostiene? Le cambio la pregunta si quiere. Así estamos de dadivosos, que viene Año Nuevo, ¿no? Oiga, Es que Karina, de lo inocente. ¿Usted cree que se usó dinero, de este tipo de dinero, ¿no?, para campañas políticas No, de usted No. de manera irregular? no. ¿Su campaña fue utilizada para sacar dinero para otro No. tipo de campañas políticas? No, la verdad es que no. ¿No cree o no? Creo. No cree. creo. No, ¿y sabes por qué? Porque, primero, a mí me hubiera gustado, si hubiese podido tener los recursos propios para hacer más Ya. campaña, la hubiera ocupado para hacer campaña y no quedar a 30.000 votos, 40.000 votos, que si no mal recuerdo, del total de la región metropolitana para ganar. Perfecto. Entonces, porque también son ¿cómo? cosas que han salido en la prensa, por eso le pregunto, ¿no? Es que por y lo que mismo, se le han mira, incluso yo atribuido a desde- usted. Yo esto lo había hablado con mi abogado. Yo le decía que desde el momento en que yo, si llegaba a ser formalizada, desde ahí yo iba a comenzar mi ejercicio del ejercer mi defensa, en términos públicos, porque desde que se me acusó hasta el 20 de diciembre, yo hablé exclusivamente una vez con Mega en adelante. Después de que yo cierra la campaña, yo no volví a hablar con la prensa. Entonces, y se dijo mucho que yo decía, que yo dije. Es más, yo declaré y tuve una entrevista en Mega, si no me equivoco, sí, con la Andrea Aristegui. Posteriormente yo voy a declarar a la Fiscalía, solicito ir a declarar a la Fiscalía. ¿Ya? Mi declaración fue extensa, fue de 2 jornadas. Usted sabe que lo de la fiscalía muchas veces se filtran, esas declaraciones. Exacto. Como esta, por ejemplo, quiero saber si se filtró o no. No, Sigamos yo eso no sigamos lo con la hablé tercera, ¿no? Que dijo lo siguiente. Me solicitó incluir en mi rendición de segunda vuelta al gobierno regional, en su calidad de secretaria general del partido, facturas que no correspondían a mi campaña, sino que a la de un candidato a las primarias del 18 de julio del año 2021, a lo que me negué tajantemente. Esto lo habría dicho frente al Tribunal Supremo de Comunes. Y vi esa tarea de usted dirigiendo ahí a esa persona, sería la diputada Camila No, Rojas. no, esa no Ya, es perfecto. Camila Rojas, no. Qué bueno aclararlo, porque No, también no, se dijo en alguna. Sí, no. ¿Y este candidato de primera vuelta sería el actual presidente Gabriel Boric? ¿Se acuerda lo que usted dijo en esta Es declaración que, en Comunes? no. Lo que pasa es que en ese contexto hizo sí una declaración en el Tribunal Supremo. A mí me consultaron dentro del Ya. Tribunal Supremo cómo habían sido los procedimientos. Yo decía, a mí se me acercaba esta persona, me pedía esto, me Ya. acercaba a esta otra, me pedía esto otra. Perfecto. Entonces yo, hay cosas que dije, se me solicitaron, dije que no. Lo que yo he dicho reiteradas Karina, veces disculpe, que pero todo, esto que usted señaló en nuestro tribunal, se me solicitaron facturas para un candidato presidencial de primera vuelta, y el único Es que- candidato presidencial de primera vuelta en esa época, me imagino, puede haber sido el pero, presidente, pero, el actual pero, presidente pero, Boric, pero o es que Daniel a ver, Jadwe, lo que pasa es iba que por el lo que PC. se me solicita a mí es que mi publicidad incluya al candidato, y esto también lo aclaré. Mi publicidad.
Y en mi publicidad iban los dos candidatos. Pero Karina, nos está viendo mucha gente, ¿no? Y usted está defendiendo su inocencia acá. ¿Se le solicitaron facturas para un candidato presidencial? ¿Cómo dice esta aclaración? No, yo creo que ahí está un poco sacada de contexto. Lo que se solicita es que mi publicidad incluya ¿Ya? a los candidatos. Mi publicidad. Que su foto incluya candidato. Sí. Y eso está los candidatos. ¿Ya? Yo Porque- tuve publicidad ya, con o sea, ambos candidatos Sí, pero dice presidenciales. facturas que no corresponden a mi campaña. En esta No. declaración. No, eso está tergiversado, déjame decirlo. Ya. Está tergiversado. Porque además es curioso porque se entregó esa cuña, una declaración que es bien extensa y es mucho más detallada. Y que eran parte de... Entonces, sí, por eso a veces sentí como... Me cuestionaba la intencionalidad porque Ya. entregarle a la prensa un extracto sacado de contexto me parece mal. Esto es del Tribunal Supremo de Comunes. sí. O sea, se filtró desde su ex partido, ¿no? De lo más alto de su partido. ¿Por qué? ¿Por qué se filtra esto entonces? ¿Tenía usted enemigo en ese partido? A ver, la verdad es que yo... Porque todo lo que estamos viendo de acá es como, si usted señala, como usted misma lo ha dicho también, Mira, una la verdad es que persecución en de su contra. Comunes yo tengo esa etapa, es como... tengo esa etapa cerrada. Y en realidad no me gusta referirme Pero a es que legalmente está muy abierta todavía la etapa. Bueno, pues, que Karina. eso entonces corresponde, como en términos políticos y judiciales, yo prefiero todo eso que tenga que ver con Comunes ahí. Mira, yo siento que se ejerció mucha violencia hacia mi parte, desde el partido. Y que hubo mucho maltrato. Que mi presunción de inocencia nunca sirvió. Etcétera. Entonces, como ir como en términos puntuales, respondiendo como particularidades dentro de un contexto que es mucho más complejo, donde se sacan de contexto expresiones, es como, igual siento que es como una revictimización de situación en que yo no puedo responder puntualmente y eso es parte de una investigación. Sí. Entonces, no quiero referirme a Comunes, porque un lugar o un partido con quien yo no tengo vínculo, yo no tengo diálogo, no he hablado con nadie de Comunes hace 2 años. Cuando yo terminé siendo candidata, cuando mi última conversación con gente del partido y de la elección actual fue cuando el día en que se da a conocer lo de CIPER, yo voy consultando cosas y de manera muy fea, yo mando, como yo no conocía lo administrativo de mi campaña, le mando a la que fue mi jefa de campaña en ese momento, que fue Carolina García, un comunicado para que lo revisara porque tenía más antecedentes que yo. Además, porque mi equipo senatorial no tenía nada que ver con el equipo que yo había tenido al gobierno regional. Y eso fue y se filtró. ¿Ya? Y desde ahí yo no volví a hablar nunca más con nadie de Comunes. Todas las intervenciones en adelante han sido por intermedio de mi abogado. Entonces, por eso como que es complejo decirte como Sí. temas particulares. Ahora, que la fiscalía va a ser igual de o más dura, ¿no? Al sacar estos antecedentes pero para los poder antecedentes no van por frases. las por verdades. fe. No crea, porque No, se llega... he estado en proceso, he estado declarando con el fiscal 2 días. Sí, de las partes se llega al todo. Vámonos con otra arista también de su caso que le llamó la atención a la Fiscalía y también a la OS7, que tiene que ver con esta fundación, ¿no? De papel, según revela esta noticia de CNN. Usted habría usado esta fundación para obtener 120 millones durante su campaña. Las pericias darían cuenta de que la Fundación Chile Movilizado elaboró informes idénticos a un estudio que Oliva encargó a Criteria, ¿no? Y a ellos se suman una serie de boleteros que en realidad nunca habrían realizado las actividades que fueron declaradas ante el CERVEL. La Fiscalía indaga esta lista como el caso cero. En realidad son 60 millones directamente de su campaña y otros 60 para Comunes, con 2 facturas de esos 60 millones. ¿Qué relación tiene usted con Fundación Chile Movilizado y qué es lo que hay de verdad? Es que esto fue una fundación de papel creada para estos fines. Sí, mira, qué bueno que lo preguntaste porque esto que un poco claro en la audiencia de formalización, en donde lo pueden ver incluso aquellos que quieran verlo, al final una audiencia que duró 8 horas alrededor. Primero, la fundación existe en el 2018, o sea, 2015.
tiene publicación de libros, tiene actividades, y eso se le entregó también al Ministerio Público para que se... ¿Usted la conocía esta fundación? Sí, sí la conocí. Sí, incluso yo estuve en la fundación durante el 2015, el 2016, 2019. Ya. O sea, lejos de lo que fue la campaña. Perdón, según lo que nosotros hemos investigado, usted estuvo desde la fundación, 2014, de esta... 15 se fundó. Fue parte de la fundación, sí, ¿no? Sí, y ahí está el documento fechado en 2014, ¿no? Sí. 28 de 4 de 2014. Incluso yo esos documentos también se los entregué a la Fiscalía. Vicepresidenta, usted figura ahí, Karina, como... Sí, pero yo después salí porque empecé a ejercer otros roles, otras actividades que no... Y la fundación trabajó, incluso fue parte de Comisión Angel, fue parte de informes que se publicaron en CNN, La Tercera, hacia Observatorio de Calidad y Democracia, etcétera. Y eso está en un archivo que era cosa incluso de que los medios googlearan si la fundación qué trabajos tenía. Existe desde antes de la campaña. Y segundo, lo que son los servicios prestados a la campaña particular, a mi caso, se prestaron, están acreditados los informes, están los medios de prueba y además esos servicios están pagados y eso también está trazado con el servicio electoral, o sea, con la Fiscalía. Lo que corresponde, tengo entendido al partido, que ahí menos tengo, porque yo no tenía ninguna capacidad de decidir dentro de las decisiones del partido, porque yo no era parte de la dirección, no era parte de los órganos administrativos. También, y esos son los que se había dicho que hay como un copy-paste. Lo que queda acreditado... Disculpe, pero el presidente de su partido es el padre también de un hijo en común que tiene, ¿no? O sea, había una relación también ahí. Sí, pero mira, imagínate, campaña, crianza, es como estar es como hay cosas que parecen que son obvias, pero no lo son. Una cosa que él sea el papá de mi hija, nosotros llevamos 10 años separados, incluso yo creo que ya un poco más. Hay medios que dicen que es mi pareja, que fue mi pareja durante la campaña, eso todo es falso. Es más, alguien podría decir que estamos separados y con una hija por medio probablemente muchas veces no nos llevamos muy bien. Se han sabido casos. Uno no necesariamente se lleva excelente en lo personal. Karina, disculpe, para ver quién es esta lista de Chile Movilizado, que es una de las que tiene la Fiscalía. De criteria. Esta fundación usted estuvo entonces, como usted señaló, en esta fundación. Al inicio. ¿Después usted se desligó de esta fundación? Sí. Porque según también otros antecedentes de prensa y de la propia Fiscalía, no tuvo una vida la fundación muy célere, ¿no? Se habría apagado y se reactivó precisamente para esta campaña. Mira, lo que pasa es que esos son dichos y declaraciones en particular. Lo que se tiene que acreditar, lo que tienen que acreditar quienes están relacionados a la fundación es acreditar que la fundación no es que estaba pagada. Lo que pasa, y esto que es muy importante decir, que es importante, Freddy, la formalización que se hizo está basada más bien en declaraciones de terceros, que son válidas las declaraciones, ¿Ya? pero que no tiene peritaje, no tiene las pruebas que acrediten los dichos. Ya. ¿Y está acreditada el trabajo de estas dos boletas de 30 millones que le hizo a su campaña? ¿Qué hizo? ¿Y son precios de mercado eso? ¿30 millones de pesos? Tengo entendido que sí. Yo conozco los informes porque los revisé, los que eran al despliegue de la campaña en particular, y lo que se hizo lo que se hizo en el partido no conozco el detalle. Lo que tengo claro es que, por ejemplo, se dice que se plagió. Y eso no es cierto. Lo que se hace es que se toman antecedentes y con eso se hace una estrategia y un diseño electoral. Por ejemplo, en el barrio, no sé, como en Lo Prado o Cerro Navia, hay un alto adhesión a Karina Oliva. ¿Ya? Eso entrega, por ejemplo, el informe de criterio. Sí. Lo estoy parafraseando, la verdad. Lo que hacía esta fundación informe era, que ustedes habrían copiado y que también se está investigando si fue así, ¿no? Eso se investiga y lo que se toma que dice la Fiscalía, que están ahí, pero lo que hace el 7. informe es que a partir de eso se establece una estrategia de despliegue. ¿En qué cuadras? ¿Cuántas cuadras diarias? Ya, ¿Qué perfecto, casas? Karina, no me entiendo y eso son exactamente. cosas distintas. Entonces, como ¿Usted da fe que esos informes no fueron plagiados de Criteria por esta fundación? yo creo que no fueron plagiados. Yo creo que fueron mal citados, que es distinto. Porque no entregan la misma información.
Es que según también esta investigación, ¿no?, de Fiscalía y la Policía, hasta se le cambió solamente el logo de Agua Criteria, que era prácticamente lo mismo, el informe de Criteria con el que ustedes Bueno, yo usaron. creo que ahí las partes que están relacionadas a la fundación tienen que acreditar lo contrario, como corresponde, y ejercer su derecho de defensa, porque no basta, es más, el juez también lo dijo en la ausencia, aquí no hay hechos que acrediten, por ejemplo, el plagio. El informe, no hay un informe, porque además uno, no sé, pues tiene como 16 páginas y el otro tiene como 90, entonces es difícil como el plagio. Entonces ahí me parece que, y voy a ser muy sincera contigo, yo creo que eso es parte de la materia de investigación, en que la Fiscalía y el Ministerio Público tienen el deber de investigar y las partes tienen el deber de aclarar. Y usted también tiene que declarar, acá, Claro. porque usted es la cabeza visible y mucha gente votó por usted también, Karina. Sí, y es parte de lo que tenemos que usted hacer es durante la estos 94 días, 93 Oiga, Karina, días. también se le señala a esta fundación, Chile Movilizado, como una caja pagadora de campaña o de partidos políticos. ¿Usted qué No, opina al respecto? yo creo que esas son declaraciones de personas que incluso no estuvieron en mi campaña. Yo vi la carpeta investigativa y esas personas que dijeron eso nunca fueron parte siquiera de la campaña. Es más, ni siquiera hicieron campaña conmigo. No hay fotos de esas personas conmigo haciendo campaña. Entonces la encuentro como un poco maliciosa, la verdad. ¿Ah, sí? ¿Contra su persona? Contra mi persona y contra el resto también, si no es solo acusar. La acusada públicamente, la que más conocida soy yo, pero contra el resto también. Es como alguien que, mira, hay una aclaración Karina, muy ¿sabe qué burda. pasa? Como, Es que además ustedes, y en esto yo le encuentro razón a las críticas, venían con una especie como de moral distinta, ¿no? Y mira lo que está ocurriendo en Antofagasta, ¿no? Con Fundación Democracia Viva. ¿Qué opina usted al respecto de eso, ¿no? Y lo que también se le atribuye a usted. A ver, yo lo encuentro primero muy lamentable lo de Democracia Viva. No conozco el caso muy en el detalle, básicamente porque me he dedicado más bien a mi causa. Pero ¿sabes qué me pasa respecto a lo mío? Como no lo conozco, no puedo decir si son similares o no. No conozco el detalle de Democracia Viva. Por lo tanto, no puedo emitir juicio al respecto y no lo voy a hacer porque creo que no corresponde. En mi caso particular, y voy a ser bien enfática y lo voy a volver a repetir, yo me sentí parte de una lógica de lawfare donde se me acusa judicialmente diciendo que soy corrupta cuando no lo soy. Cuando aquí estoy convencida que en ningún caso... ¿Y qué fue entonces usted, Karina? ¿Qué fue para estar con arresto domiciliario nocturno? He sido acusada públicamente y mediáticamente de manera contundente. Es más, entre los argumentos para solicitar esta medida cautelar por parte sobre todo del Consejo de Defensa del Estado, el hecho de ser un caso de alta connotación pública. Perfecto. Entonces, que hay que darle señales a la ciudadanía. Entonces, y cuando, como te repito, como te dije anteriormente, lo que dice el diputado y la vaca, donde dice da lo mismo que sea inocente, que sea sobreseída o que sea absuelta, no puede volver a la política, cuando quiere decir que ese diputado ya me condenó y ya me prohibió un espacio, y eso es lo más antidemocrático. Entonces, ahí creo que hay un fenómeno de querer juzgar sin que el otro se pueda defender. Karina, quiero mostrarle un titular que es el siguiente, para que me lo responda. Tenemos muchos titulares, porque en su caso, mucha que ha salido publicado. Dice este titular que cuando sea declarada inocente, muchas personas tendrán que pedir disculpas, lo señala usted, Karina Oliva. ¿Qué personas son esas? Hagamos una pausa. Hagamos una pausa. Usted lo piensa y me lo dice a la vuelta de una pequeña pausa junto a Karina Oliva. No te vayas de la sintonía. Muy bien, volvemos con Karina Oliva, hablando también de su situación. Karina, antes de irnos a pausa comercial, hablábamos de esta declaración que usted señaló hace poco, esto fue, ¿eh? Dijo, cuando sea declarada inocente, muchas personas tendrán que pedir disculpas. ¿En quién estaba pensando cuando señaló esto, Karina? La verdad es que pensaba, no en particularidad, yo ya llegué a un punto de leer declaraciones de personas durante los últimos 2 años. Para mí es todas aquellas personas que de una u otra manera me han condenado sin primero escucharme, sin incluso que me permitan defender. Es como cuando me dicen que por yo estar defendiéndome se está victimizando. No, las personas tenemos el derecho en un Estado democrático de ejercer el derecho a la defensa. Hasta, por ejemplo, recuerdo mucho el día de la votación para la senatorial presidencial de ese entonces,
que habían canales de televisión llamando a la gente a no votar por mí porque ya me habían condenado. Los medios de comunicación a mí ya me condenaron. Da lo mismo si yo soy o no inocente. Es que, disculpe, Karina, cuando ve unas declaraciones como esta, es fácil hacerlo. Déjeme mostrarle una No es tan declaración fácil. de noviembre de hace 2 años, ¿no? Cuando el propio presidente Boric ahora no dice que se lanza en picada contra usted, según Pulimetro, una persona que está cuestionada de esta manera no cuenta con mi apoyo. Boric coincidió con el llamado que se hizo desde el bloque para no votar por Karina Oliva. Sí, pero es más, me parece que, a ver, lo he contado varias veces. Yo de estas declaraciones me enteré más bien por la prensa, cuando el presidente era candidato. Y a mí, yo lamenté que no me preguntara ni me dijera, explícame, porque era más la candidata que encabezaba la lista senatorial. Y salió muchas fotos con usted, como estamos viendo. Hicimos mucha campaña juntos, candidato... colaboramos mucho para que pudiera ganar la primaria y para que hiciera un buen desempeño electoral también en primera vuelta. Yo entiendo la presión que se ejerció sobre él, porque uno estaba creciendo como muy como la espuma. ¿Qué le presionó? ¿Ah? Estamos a 2 días del reportaje de CIPER que destapa todo esto. A mí me dolió que no me preguntaran. Pero cuando yo te digo lo de las disculpas, por ejemplo, cuando Pero el presidente de la República es uno de los que iría a disculparse con usted. yo creo que el presidente actuó en la medida que estaba presionado en un contexto bastante adverso. No fue una campaña fácil la presidencial de primera vuelta. Y yo lo entiendo. Otra cosa es que lo comparta. Sin embargo, más bien es aquellos que han querido actuar de manera de generar daño. Yo aquí no creo que nadie, por ejemplo, candidato en este caso quería hacerme daño. También trataba de blindar un espacio, que son 2 cosas distintas. Pero habían otros que yo me sentía agredida porque yo sentí que querían agredirme. Cuando está prohibido el día de las elecciones llamar a votar sobre alguien o contra alguien. Y eso lo hicieron periodistas. Me insultaban televisivamente. Por ejemplo, mira, una de las cosas que a mí más me ha dolido y por qué no he querido ir a los medios de comunicación mucho tiempo, es porque de manera sistemática, cada vez que se habla de mí, ocupan imágenes con mi hija. Sí, sin resguardar. Sí, pero al margen de... Y fíjate que el otro día lo dije en un medio, horas más tarde, sí, volvieron a poner imágenes nosotros con mi hija. no lo vamos a hacer y jamás lo vamos a hacer. Pero Karina. eso, ¿sabes qué? Eso yo siento que es parte de una forma de agredir. Sí, no, pero manteniendo al margen a los menores de edad, y obviamente eso no corresponde que ningún medio lo haga. ¿Cómo sigue su carrera de aquí en adelante? ¿Y qué relación tiene usted o qué piensa usted de cómo ha actuado también, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer con usted, la ministra Orellana? O sea, mira, en particular creo que... ¿Qué pasa con las mujeres de su pacto pro de dignidad? O sea, yo en general me he sentido muy apoyada por múltiples mujeres, no solo que son parte algunas de la Prodignidad o de Se lo pregunto porque usted también dijo que ninguna de ellas lo había llamado y se había sentido abandonada también por la sororidad del Pero esos son Frente casos Amplio, ¿no? particulares. Yo no me quiero referir como a las mujeres son casos particulares. Pero... Es que no son particulares, son autoridades del Hoy día Estado. son autoridades. Estamos hablando de la ministra, que usted también la nombró directamente. Sí, hoy día es ministra, en ese momento no era ministra. Por tanto, yo en general como que me siento hoy día como superando ya eso. Perfecto. Como yo creo que en un momento, esto es como en la vida, uno cuando se cae, se recoge, se sacude las rodillas. ¿Estaba en condiciones usted, Karina, de ser gobernadora realmente? Después de todo esto que ha visto que ha pasado con una persona que dejó en un cargo clave sin tener la expertise, como usted misma señaló, con un sueldo de 5 millones de pesos. A ver, lo más probable es que si yo hubiese sido gobernadora no hubiese tenido el mismo equipo de campaña porque son cosas distintas. No es lo mismo gestión de gobierno de un gobierno que ser gestión de campaña. Son 2 cosas diametralmente diferentes. Sin embargo, tampoco me gusta hacer política ficción porque es como imaginar algo escenario en donde pongo posiciones que Muy bien, no se entonces dan. le cambio la pregunta. No, más bien le cambio la despedida de esta entrevista, Karina. Esa es su cámara y está su electorado. Hay mucha gente además que la está conociendo, me imagino, después de todo lo que ha leído en esta misma entrevista. ¿Cómo se dirigiría a esa gente, no? ¿Y qué mensaje le gustaría dar al final de esta conversación?
La verdad es que yo lo que a la ciudadanía le invitaría es como a hacerse parte de la política. Creo que la política no tiene que ver con las circunstancias personales o particulares. A mí me preocupa mucho el Chile de hoy, que es mucho más amplio de la particularidad que le pasa a Karina Oliva, y que la gente tiene el derecho de hacer política. Y los últimos 2 años siento que a la gente se le ha dicho que no tiene que hacer política, que la política les pertenece a otros y a cierto grupo más bien pequeño, y que todos esos sueños que se estaban trabajando, que se estaban ejerciendo, que están medio desdibujados. O sea, pasamos hace 2 domingos atrás, si no me equivoco, ya 2 domingos, el proceso constitucional que nos termina nos dimos una tremenda vuelta para terminar con la misma constitución del 80. Entonces, que la política es un mecanismo de transformación y que tiene sus momentos complejos, sus momentos grises, y el derecho de la gente a hacerse parte de la política y que nadie la mande para la casa. A nombre de todo el equipo, Karina, muchas gracias por haber venido a contar su verdad, ¿no? Y lo que está viviendo actualmente, su situación. Muchas gracias, Freddy, muchas gracias al equipo. Que esté muy bien. Igual, feliz año. Igualmente, feliz año nuevo. Gracias por la sintonía y también gracias por ser parte de esta comunidad del pensamiento. Hasta la próxima. Chao, chao.